Estamos viendo el Drosy. Ok, esta vez sí lo hice bien. ¿Se acuerdan que yo había perdido en esta parte? Ajá. Oye, güey, ¿no teníamos tarea? Listo. Sí, de Perfecto. fisiología. Nos tocaba. Toma, rompiendo, sin límites. Keep walking, como dice la propaganda de whisky. Oye, ¿cómo sería si los youtubers en lugar de subir cosas como estas subieran cosas de verdad de importancia como nuestra Están tarea? arriba, las puedo. ¡Ay! ¡Ay! Sería algo Dame, un raro. momento, me había adelantado. Les voy a enseñar a hacer un hermoso pastel de cajita así bien rojo como el amor. ¿Por qué de cajita? Pues porque no importa cuánto lo quieras o cuánto te esfuerces, el cabrón te va a terminar poniendo los cuernos o te va a empezar a decir que no eres tú, que es él, que se quiere ir a estudiar o no sé. Pero eso está bien porque tu cuerpo tiene la hemostasia. La hemostasia es la respuesta fisiológica que tiene tu cuerpo para evitar una pérdida significativa de sangre a través de una lesión vascular. Se divide básicamente en dos partes, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria básicamente consiste en una fuerte contracción muscular en la formación del tapón plaquetario. La formación del tapón plaquetario todavía se divide en otras dos partes. Primero es la adhesión plaquetaria, que básicamente las plaquetas se adhieren a la superficie subendotelial, donde tienes la herida. Y la siguiente es la secreción y agregación de las plaquetas, que básicamente se fijan una con otra. La hemostasia secundaria es cuando se modifica el estado físico de la sangre, que pasa de ser de líquido a un gel. Y también se forma una fibrina que hace una malla y eso impide que tengas las hemorragias, que es lo que forma el coágulo. Pero bueno, regresando al tutorial, básicamente lo que tenemos que hacer es voltear la cajita, leer las instrucciones, seguirlas y listo, ya tenemos un rico pastel. Son datos curiosos que no sabes sobre la sangre. La sangre es un líquido conectivo de color rojo que pasa a través de los capilares, venas y arterias. Sus principales componentes son plasma, plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. La sangre cumple con varias funciones como las que son termorregulación, regulación y transporte. Esta transporta oxígeno, nutrientes y hormonas a través de todo el organismo. Y también cuenta con unas células de protección que son los glóbulos blancos y esos se dividen en neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos y leucocitos. La sangre no solo lleva a cabo estas funciones, sino que también realiza funciones dentro de lo que es la respiración. Realiza el transporte de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones. El intercambio gaseoso de la sangre y el aire inspirado se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. La hemoglobina se une al oxígeno y se transporta en la sangre arterial. El CO2 es el producto final de este proceso celular y es transportado a través de la sangre. El transporte y la eliminación del CO2 son partes importantes del equilibrio ácido-base. Vamos a hablar de la sangre y sus diferentes funciones como transporte y la regulación. La sangre es la principal responsable del transporte de nutrientes y materiales importantes a lo largo de nuestro cuerpo. Transporta los sustratos metabólicos necesarios para el funcionamiento de cada organismo, incluido oxígeno, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y varios lípidos. En primer lugar, la sangre toma el oxígeno procesado por los pulmones para transportarlo a todas las células del cuerpo y después recoge el dióxido de carbono de todos los tejidos y células y los devuelve a los pulmones. También transporta los productos metabólicos de desechos que recoge de cada célula, entre los que se incluyen ácido láctico, residuos nitrogenados procedentes del metabolismo proteico y calor, ayudando a que el cuerpo los transporte hasta los riñones y de ahí sean secretados. La sangre también transporta mensajeros químicos vitales como las hormonas, sintetizadas y liberadas por las células de un determinado órgano y transportadas por la sangre hacia otras células de otros órganos donde se ejerce su función. Por ejemplo, la insulina, que es producida por las células del páncreas,
es transportada por la sangre a las células de todo el cuerpo, donde estimula la captación de glucosa por los mismos. Ahora hablaremos de la regulación. La sangre también es un regulador de muchos factores del cuerpo. Supervisa la temperatura del cuerpo y la mantiene a un nivel que es tolerado con facilidad. Es la regulación de la temperatura. El agua del plasma absorbe mucho calor de la actividad metabólica normal. El calor va a ser luego transportado y eliminado en la piel. Es responsable de controlar la concentración de iones de hidrógeno en el cuerpo, conocido como el equilibrio de pH. La sangre tiene una gran cantidad de amortiguadores del pH, como puede ser la hemoglobina, los fosfatos, los bicarbonatos y las proteínas. Todas estas sustancias se resisten a los cambios de pH, por lo tanto la sangre puede transportar ácidos y bases producidos por el metabolismo hasta los lugares de eliminación sin que varíe el pH. ¿Cuál es la función excretora? Recoge productos de desecho producido por las células y se transportan los productos finales del metabolismo a los órganos encargados de la excreción. Por ejemplo, riñón, pulmón, glándulas lacrimales y sudoríparas, que en caso de los perros eliminan el sudor por medio del jadeo. La sangre junto con los órganos se encargan de excretar los productos recogidos. ¿Cómo se lleva a cabo la función termorreguladora? Por los vasos sanguíneos, la sangre transporta hacia la superficie el calor producido en los tejidos profundos con el propósito de que el calor sea eliminado. ¿Qué sucede en momentos de frío? Se produce una vasoconstricción en la red vascular cutánea, es decir, cuando los vasos sanguíneos se constriñen. La circulación de la sangre se restringe o se torna lenta. De esta manera, al fluir menos sangre hacia la superficie corporal, se elimina menos calor. ¿En qué lugares se tienen pérdidas calóricas? En piel y pulmones. Las variaciones de la temperatura de la sangre son eficaces en qué estímulos y por qué. Centro termorregulador existente en el hipotálamo. Este reacciona ante los descensos de la temperatura, disminuyendo la pérdida de calor mediante la vasoconstricción cutánea y disminución de la producción de sudor. Además, puede incrementar la producción de calor intensificando la actividad muscular, es decir, escalofríos. El hipotálamo envía otras señales a la corteza cerebral, que ponen en marcha respuestas conductuales complejas, por ejemplo, la fiebre. Regulación del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base en la sangre y los tejidos es de gran importancia, que numerosas funciones biológicas están implicadas en su regulación, incluida la respiración, la excreción, la digestión y el metabolismo celular. En la circulación sanguínea, unas sustancias denominadas tampones actúan químicamente contra las modificaciones del pH en la sangre. Los compuestos más importantes son el bicarbonato, la albúmina, la globulina y la hemoglobina. El equilibrio ácido-base se mantiene gracias a la presencia de amortiguadores químicos buffer y la actividad pulmonar y renal. Un buffer es un sistema formado por un ácido débil y una sal fuerte de dicho ácido que funciona como base. En los líquidos corporales, tanto extra como intracelulares, existen buffer cuya misión es amortiguar, es decir, disminuir los cambios de acidez de una solución cuando a esta se le añade un ácido o una base y conseguir por lo tanto que el pH de la solución cambie lo menos posible. Su efecto es prácticamente inmediato. Lo ideal es que un buffer tenga la misma cantidad de sus dos componentes para amortiguar tanto un ácido como una base. Los buffers del comportamiento extracelular son los siguientes: bicarbonato contenido en dióxido de carbono en el plasma y líquido intersticial, hemoglobina en los hematis, proteínas plasmáticas, fosfato disódico, fosfato monosódico en el plasma, hematis y líquido intersticial. En condiciones normales, el sistema bicarbonato representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre, siendo un buffer excelente. Su componente ácido es gaseoso y además muy difusible, lo que permite una modificación muy rápida de sus niveles mediante la respiración.
Los buffers del comportamiento intracelular son cuantitativamente más importantes, pero no tan bien conocidos. Aparte, el sistema de la hemoglobina, lo más importante son el fosfato disódico, fosfato monosódico y el de las proteínas intracelulares. Los iones de hidrógeno penetran en las células intercambiándose por sodio, potasio y lactato y son neutralizados por ellos. Regulación pulmonar. La concentración de dióxido de carbono está estrechamente regulada por las modificaciones en el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Los quimiorreceptores arteriales registran la disminución de pH y en respuesta aumentan el volumen corriente o la frecuencia respiratoria, con incremento de la expiración de dióxido de carbono y el pH en la sangre. A diferencia de los amortiguadores químicos, que es inmediata, la regulación pulmonar tarda varios minutos u horas. Este sistema tiene una eficacia de 50 a 75% y no normaliza completamente el pH. Regulación renal. Los riñones controlan el pH mediante el ajuste de la cantidad de carbonatos que se excreta o es reabsorbido. Reabsorción de carbonatos es equivalente a la excreción de hidrógeno libre. Las respuestas para mantener los trastornos del equilibrio ácido-base se desarrollan entre horas y días después de que sucedió los cambios en ese equilibrio. El carbonato en el suero se filtra a medida que pasa a través del glomérulo. La reabsorción de carbonato se produce sobre todo en el túbulo proximal y en menor medida en el túbulo colector. El agua dentro de las células tubular distal se disocia en hidrógeno e hidroxilo en presencia de anhidrasa carbónica. El hidróxido se combina con dióxido de carbono formando carbonato que regresa al capilar peritubular, mientras que el hidrógeno se secreta hacia la luz tubular y se une con el carbonato filtrado libremente, formando dióxido de carbono y agua que también se reabsorben. En consecuencia, los iones de carbonato reabsorbidos distalmente vuelven a sintetizarse y no son los mismos que se filtraron. La disminución del volumen circulante efectivo aumenta la reabsorción de carbonatos, mientras que la elevación de la concentración de hormonas paratiroidea en respuesta a una carga ácida disminuye la reabsorción de carbonatos. Asimismo, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono incrementa la reabsorción de carbonatos, mientras que la depresión de cloruro estimula la reabsorción de sodio y la generación de carbonatos en el túbulo proximal. En los túbulos proximales y distales se secretan ácidos activamente, donde se combinan con amortiguadores urinarios, en particular fosfato, creatinina, ácido úrico y amoníaco, para de esta manera excretarse del organismo. La mayor importancia del sistema amortiguador de amoníaco es que los demás amortiguadores se filtran en concentraciones fijas y pueden agotarse frente a cargas elevadas de ácido, mientras que las células tubulares regulan activamente la producción de amoníaco en respuesta a los cambios en las células con carga ácida. El pH arterial es el principal factor determinante de la secreción de ácido, pero la excreción depende de las concentraciones de potasio y cloruro. Uy, sí, como si esas cosas pasaran. Mejor hay que salvar el semestre, lo mejor que podemos hacer en estos momentos.